Queridos compañeros, yo tendría que comenzar casi por un lugar común histórico. Heroica Paysandú, yo te saludo. Porque en la vida existen tradiciones, existen heridas, existen caminos, existen momentos históricos que constituyen lesiones que terminan conformando el ser nacional en nosotros, y una de ellas es precisamente la historia de esta ciudad sitiada, henchida de dolor, pisoteada, pero que tuvo el coraje de levantar por encima de todo la dignidad nacional. Sobre esas ruinas se fue construyendo el porvenir, y hay que recordar que la historia es de todos y es una lesión y un compromiso para lo que va a venir. Por eso, también aquí en Paysandú, hace muchos años, yo era un jovenzuelo, comenzó la epopeya llena de dificultades de levantar gremios para los trabajadores rurales. Aquí está la vieja historia de los viejos remolacheros, que fue cimiento para otra historia más arriba que se desarrolló con la historia de los cañeros. Y han pasado, compatriotas, han pasado muchas décadas, mucho sufrimiento, y apenas hace 2 o 3 años pudimos pechar con el horcón del medio y fundar el primer sindicato de peones ganaderos de este país. Y eso no es una hazaña de hoy, es la acumulación histórica del esfuerzo de muchos que nos precedieron, que hoy son desaparecidos, han sido derrotados, pero fueron sembrando en la historia. Porque esos muchachos, peones de las estancias que se organizaron en Caraguatá, son de esta época, usan la moto y ponen la moto abajo del árbol como una tradición, cuando los matungos se ataban abajo del árbol, y usan el telefonito como herramienta, y están enfrentando a la soledad que siempre los tuvo dividido con el uso del telefonito, y están intercomunicados, y por eso pudieron luchar, y se está haciendo efectiva las 8 horas para ese peón rural y otros derechos. ¿Cuánto ha costado? Casi un siglo de luchas. No cayó del cielo, compañero, no cayó del cielo. Y recuerden que este es un país que históricamente tiene la mayor deuda en la formación de su riqueza con los peones rurales, fundamentalmente de la ganadería, que fueron los brazos que crearon la comida, que fueron los brazos que vertebraron la riqueza que salió al mundo para traer las divisas que nos han mantenido como sociedad. Y digo esto con propiedad, compatriotas, un hecho tangible que los uruguayos ignoramos. Junto con Australia somos el país del mundo que en la composición del trabajo que exporta tiene la mayor composición de mano de obra salariada, y esa es una consecuencia de lo que es nuestra historia. Llegó la hora de la reivindicación del peón campeón de las soledades, y llegó la hora
del reconocimiento gremial a las trabajadoras de servicio, a las sirvientas, eternamente olvidadas y eternamente postergadas. Y todo esto fue posible porque llegó al frente del gobierno. Sencillamente. Y hay que llamar a las cosas como son. Que nos falta mucho. Que hay desgraciadamente mucha vivienda que se inunda. Que hay pobrerío que vive en condiciones que son dolorosas. Que tenemos una deuda social grande. Somos los primeros en reconocerlo. Y somos los primeros en comprometernos. Y si más no hemos podido hacer es porque no nos dio la nata. Y si más no hacemos es porque el egoísmo también acompaña la marcha de nuestra sociedad. Pero estoy seguro, compatriotas, que de seguir en este esfuerzo, este es un problema que vamos a saldar. Ha caído mucho la línea de pobreza y mucho más la línea de indigencia. Pero ¿saben una cosa? Es tan formidable este país que no tiene justificación que existan pobres e indigentes todavía. Tenemos un país maravilloso, tenemos un país notable, depende de nosotros mismos. Y esto lo tenemos que entender, que nadie nos va a regalar la prosperidad. La prosperidad hay que lograrla a partir de lo que es la realidad del país. Por lo tanto, estas generaciones que llegan y que no llegan a un desierto, llegan a un país que está en marcha, tienen la responsabilidad de multiplicar la velocidad del crecimiento y multiplicar los panes. No llegaremos todavía a una justicia perfecta. No creo, hace rato que no creo que se pueda recrear una sociedad socialista en un país todavía pobre e ignorante. Hay que masificar la enseñanza, hay que multiplicar el conocimiento, hay que multiplicar la riqueza. Esto no quiere decir que por ser rico e instruido vamos a ser necesariamente justos. Esta es otra batalla, pero no se puede crear una sociedad solo con buenas intenciones. La sociedad hay que crearla con una sociedad que responda, que tenga enorme capacidad y que no ande repartiendo la miseria, sino precisamente que tenga la riqueza como mensaje parejo para el conjunto de la sociedad. Esa es la tarea del Uruguay desarrollado. Hoy estamos en la etapa de liberación. La etapa de liberación es luchar por un país desarrollado que tenga un ingreso de tal dignidad, donde la pobreza ha prácticamente desaparecido y donde la enseñanza terciaria se masifica en todos nuestros jóvenes. Esa es la meta del país. Pero no se logra por decreto o por un acto quijotesco de voluntad. Hemos visto muchas reformas agrarias en América Latina que se fueron al tacho y que hoy tienen que estar importando arroz, importando comida que es elemental. No, la eficiencia no es cuestión de tener ganas o tener buenos sentimientos. Hay que tener además capacidad, compatriotas. Esto hay que entenderlo y tener el gesto de madurez, porque a la hora de repartir, no solo hay que repartir derechos, hay que repartir posibilidades, realidades, no pelotazos. Por eso, compañeros, nosotros, sanduceros, tenemos un instituto de colonización, modelo. Hoy están copiando en el mundo, están averiguando qué es la ley de colonización.
una reliquia que nos dejaron nuestros abuelos, que estuvieron a punto de liquidarla, pero ha resucitado y es el primer propietario de tierra que tiene el Uruguay, y tiene un capital que probablemente vale más que ANCAP. Y a veces no nos damos cuenta lo que somos. Esa política hay que continuarla sistemáticamente, creando nuevos tamberos, pero no haciendo una fábrica de pobres con una raviolera, sino sencillamente porque la gente del porvenir no va a aceptar jamás vivir como vivían nuestros abuelos. El mundo cambió y el hombre de campo necesita servicio, necesita un televisor, necesita luz eléctrica, necesita tener una heladera, necesita un vehículo. El mundo es otro, entramos en otra dinámica, necesita tener un médico en las inmediaciones. Por eso hay que multiplicar todo el esfuerzo político que centre la existencia del país en la multiplicación del mundo del trabajo y del mundo de la capacidad. No será un mundo todavía perfecto, ni absolutamente justo. Habrá injusticia, todavía, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Yo fui un soñador, pertenezco a la fila de los soñadores. Dejé, como tantos otros, buena parte de mi juventud tras el afán de multiplicar a zancada la velocidad de crecimiento y de enfrentar la pobreza y de enfrentar la injusticia en mi país. Me equivoqué, no me equivoqué de rumbo, me equivoqué por la magnitud que tenía la tarea. No hay ningún puñado de seres especiales que sean capaces de regalarle con el mayor sacrificio la velocidad, la efectividad a una nación. Toda la nación debe de generar fuerza. Cada uno de nosotros tiene que multiplicar su energía, su capacidad. Y esta no es una cuestión de vanguardia, esta es una cuestión de correr un pueblo. Cuando me preguntan, ¿qué vio en Alemania? ¿Qué me importa lo que vi en Alemania? Lo que vi, lo que son los alemanes trabajando. Es una cosa que uno en cualquier esquina, una vuelta me paré a ver a León, Berlín, cómo trabajaban, haciendo unos puentes y una soldadura. Casi me caigo de espalda. La capacidad promedio que tiene la sociedad alemana. Después está lo que piense esto o lo otro. No son seres perfectos, pero tienen un grado de eficiencia y de compromiso con la tarea laboral, que es una cosa que a uno le impresiona, le impacta, y eso es lo que le explica lo que es Alemania, lo que es Japón, en un montón de piedras en el medio del océano. Eso es el monumento a la capacidad que han acumulado los japoneses como trabajadores brillantes y eficientes. Ese es el rumbo, compatriota, pero no va a caer como regalito del cielo de un puñado de soberbios que te regalan la prosperidad y la eficiencia, magos cuantiosos que le dan paladas de prosperidad a los pueblos. Es un largo proceso de acumulación que tenemos que hacer como sociedad, trabajando en serio. Por eso necesitamos gobiernos republicanos, gobiernos como nosotros, gobiernos que tienen los mismos sentimientos, gobiernos que a la hora de reparto llevan la misma pobreza que puede tener el conjunto de la sociedad y viven como el pueblo. Compatriota, si no podemos derrochar prosperidad, tenemos que derrochar dignidad y compañerismo con nuestro pueblo. Si las mayorías son las que mandan, tenemos que vivir como vive la mayoría, y el día que la mayoría esté mejor, viviremos mejor. Por eso estos compañeros, ustedes tienen un lujo, tienen que elegir entre 3 trabajadores, hombres comunes y corrientes, soñadores, comprometidos con la sociedad, y lo van a hacer. Defiendan ese capital, el compromiso,
La política es una pasión creadora al servicio del andar. No hay cosa más linda que el rostro conjunto de un pueblo y multiforme, que es casi permanente. Y se nos van todo el resto de las cosas de la vida, pero no hay cosa más hermosa que la imagen colectiva de un pueblo con sus sueños, con sus banderas, con sus derrotas, con sus dolores, con sus frustraciones, con sus alegrías. Somos parte de ese pueblo. Entonces, ¡bravo, Pepe! Elijan gente en primer término en todos los partidos, porque no nos creemos el epicentro de la historia, pero tengan la calidad humana. Recuerden aquel viejo dicho: no se hace manguera con palo podrido. Un dicho muy gaucho, muy paisano. Pero el palo, es decir, la construcción política, tiene que tener gente francamente comprometida y que no utiliza la política atrás de la carrera de la plata, sino que usa la política por la felicidad de la gente. Y hay que separarlos tanto. Entonces, queridos compañeros, hay que recuperar la fe y la confianza de la gente. La gente del pueblo es capaz de perdonar los errores, porque nadie es sabio y nadie está exento de, en alguna coyuntura, de cometer errores o de equivocarse. Los pueblos perdonan los errores, los que no perdonan la mala fe, los que no perdonan es que los jodan deliberadamente. Esa es otra cosa. Y necesitamos como el pan que la gente crea en las decisiones fundamentales de su gobierno, no por un acto de disciplina, no por una imposición, sino por un acto de convencimiento, porque en el fondo necesitamos un pacto colectivo, darnos un rumbo común que nos arrope a todos, y por eso necesitamos que los gobiernos no fracasen, porque atrás del fracaso de los gobiernos viene el dolor y el fracaso de los pueblos, que es lo que cuenta. Pero para recuperar esa fe hay que dignificar la política. Si la política es para joda, si la política es cualquier cosa, si todo vale, y si la política es un instrumento para los que están buscando riqueza fácil, estamos fritos. Por ese camino estamos fritos. ¿Por qué? Porque no nos queda otro camino que la nuestra. Hacela tuya, caiga quien caiga, y nos transformamos en un conjunto de egoístas que no se pueden dar la espalda. Y necesitamos un nosotros. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Necesitamos tener confianza en nuestro hermano, en nuestro compañero trabajador, en nuestro vecino del barrio, en nuestra compañera, en nuestros hijos. Necesitamos la confianza colectiva. Cuando la empezamos perdiendo en el camino de la política, terminamos perdiendo la confianza en nosotros mismos. Y entonces no nos queda otra que la reclusión y el aturdimiento. Confundimos comprar cosas con felicidad humana. Confundimos que la felicidad está afuera y no nos damos cuenta que está adentro de nosotros mismos. ¡Bravo! Que la verdadera felicidad no se compra, se tiene o no se tiene. Y que si no eres capaz de arrancarla en la circunstancia que te toca vivir, nadie te la va a regalar. Y a mí, porque me estoy poniendo viejo y me voy acercando al hoyo, pienso en estas cosas. Inevitablemente la vida se nos va, y se nos va apresuradamente.
Y no hay cosa más hermosa que la vida. Pero ustedes no pueden ir a un supermercado y decir, véndame 5 años más de vida. Estamos condenados a plazo fijo. Por lo tanto, lo que cuenta es este momento, lo que cuenta es esto que tenemos. El paraíso posible es este o no es. Y esta vida hay que vivirla. Esta vida hay que vivirla. Y hay que vivirla no para joder a los demás, sino tratando de arrancar felicidad y absorber cada momento precioso de las cosas cotidianas de la vida, que significa, si sos prudente, si sos joven, necesitas tiempo para el amor. Si tenés hijos, necesitas tiempo para tus hijos. Y no vayas a caer en la pavada de decir que a mi hijo no quiero que le falte nada y le terminás faltando vos. Y le terminás faltando vos. Porque eso tiene precio y eso no se compra. Por eso, compatriotas, tenemos la necesidad de tener gobiernos del pueblo, gobiernos como nosotros, gobiernos con nuestros sentires, gobiernos de gente que se da cuenta que nadie es más que nadie y que en este mundo todos tenemos que dar cuenta en algún momento. Y por eso mismo, queridos compañeros, tienen el lujo y tienen la riqueza de poder elegir entre 3 compañeros. Pero yo sé que van a dar los pasos, pero no los dejen solos. No crean que administrar en un país es tirarle el fardo a algún viejo y que se haga cargo. Cada uno de nosotros tiene alguna responsabilidad en algún rincón. Y si cada uno de nosotros no pelea por ser un poquito menos plaga, un poquito menos egoísta, un poquito mejor vecino, un poquito, todos tenemos matadura, todos tenemos cosas para corregir en nuestro interior y todos tenemos que tener una lucha por los que están a nuestra sombra, por los que se están creando en derredor de nosotros. Nunca vamos a tener un mundo mejor si no luchamos interiormente por ser un poco mejor cada uno de nosotros. Por todo esto, compañeros, hemos construido con la historia una herramienta política que se llama Frente Amplio. No es un conjunto de seres perfectos, colosales, superhombres. No. Es un conjunto de gente común y corriente que ha vivido una larga experiencia, que viene de distintos caminos, que tiene los defectos de nuestra pobre humanidad, pero también tiene las grandezas de nuestra humanidad. Porque hay que querer la vida y hay que significar y hay que darse cuenta, por un lado, la cantidad de injusticias que existen, cierto, lo que nos ha deparado el imperialismo, las barbaridades que ha cometido, pero al mismo tiempo, esta civilización nos ha dado 40 años más de vida de promedio en los últimos 100 años. Por eso, pongamos todo en la balanza. No todo es para tirar, hay mucho para superar, pero hay mucha grandeza que defender, prohijar y multiplicar, y mucha calaña que tenemos que combatir dentro de nosotros todavía. Un pueblo es un maestro de sí mismo. Un pueblo aprende de sus propios dolores. Un pueblo aprende de sus padecimientos. Hemos pasado el 2002. Hemos sido un país formidable hasta la década del 40, hasta la década del 50. Después nos pasamos prácticamente 40 años recordando Maracaná y hablando de historia. Y aquello que fue la Suiza de América se fue al carajo. Mientras los que nos dábamos cuenta nos íbamos para las cuchillas o para los sótanos
y el pueblo sufrió y se desangró y se tuvo que bancar una dictadura y arrancamos peor que antes. Hemos reconstruido mucho de este país, hemos aprendido nuestros propios dolores. Tenemos que aprender de nuestra propia esperanza. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos como sociedad. Queridos compañeros, viva la vida, viva el frente, viva la esperanza, viva el porvenir, viva los compañeros que van a pelear por una intendencia y un gobierno para todos. Gracias. ¡Vamos, Pepe! Compañeros, tenemos a la cooperativa de Paysandú 4 compañeros de Texamérica que le quieren hacer un presente a Pepe Mujica por la creación del Fondes, una herramienta que dio la posibilidad a estas 100 y pico de familias de poder parando la olla. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! El agradecimiento también a Radio Paz de Guichón, que transmitió en directo esto. Gracias a la gente de Radio Paz. Los invito a que se queden, Sigue el espectáculo Nahuel Lemes, la gente de Jardín de Pueblo. A los amantes del carnaval también, después en Wander, Patos Cabrero, primer premio del carnaval montevideano. Dice el presidente, gracias Pepe, los trabajadores de Contrapay te agradecemos por ayudarnos a hacer realidad nuestro sueño. No hay que derrumbar nuestros sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos. Fuerte el aplauso. No mires atrás, juntos con Jota, nos vamos por más. Cambia Paysandú, no mires atrás, juntos con Jota, nos vamos por más. Cambia Paysandú, no mires atrás, juntos con Jota, nos vamos por más. Cambia Paysandú, no mires atrás, juntos con Jota, nos vamos por más. Que juntos es posible. Andá, tirarlo ahí abajo cuando baje. Bueno, andá como dándote. Dale. Hay un pueblo que camina buscando una solución, nuevos horizontes. ¿Por dónde bajará? El tiempo es hoy. Hay un cambio.